Bueno, Mica, me vas a dar ahí el... Ahí está, listo. Ahora sí. Bueno, la clase pasada vamos a utilizar una presentación que habíamos empezado a trabajar la clase pasada. Hicimos algunas modificaciones en el PowerPoint, incluimos algún otro ejemplo. La idea es avanzar sobre este PowerPoint, después veremos algunas cuestiones un poco más conceptuales e introducirnos un poco más en lo que es esto del análisis de datos espaciales. Y después mostraremos algunas aplicaciones de lo que hemos estado viendo y charlando un poquito. Lo vamos a trabajar en R. ¿Sí? Un poco parecido a lo que hicimos la clase pasada. Trataremos de por ahí no abundar demasiado en la cuestión del manejo de R. Seguramente en los encuentros presenciales por ahí podemos hacer un poco más foco en lo que es el uso del software y algunos detalles y demás que después seguramente a ustedes le van a facilitar el tema del manejo de la herramienta. Así que vamos a ir en la clase presencial, vamos a retomar esto y la práctica va a basarse bastante en lo que es R. Y bueno, la idea es que reguemos bastante también el presencial. Bueno, esto voy a pasar. Yo creo más o menos ya habíamos quedado. Ok. Habíamos hecho la primera parte, que era todo lo que era lo que es transformación de coordenadas, la clase pasada. En ese entonces lo discutíamos, básicamente trabajamos ese aspecto de la transformación de coordenadas por dos cuestiones importantes. Uno, obviamente, que tiene que ver con la visualización de los datos espaciales. Es importante tener seteado el sistema de coordenadas de referencia para poder hacer una buena visualización y, por supuesto, en esa visualización hacer una interacción con otras capas de información, como puede ser la misma capa del Google, para poder localizar nuestras observaciones, poder analizar. Después también, cuando uno hace un análisis más profundo de esa información, digamos un análisis geoestadístico, podríamos decir, parte de los resultados, si quisiéramos reflejarlos, por ejemplo, visualizando en un mapa de variabilidad espacial, es fundamental de nuevo tener nuestro mapa con su sistema de coordenadas de referencia para poder casualmente visualizar ese producto, digamos. Y también por una cuestión práctica, de interés también a veces expresar la distancia entre los puntos, por ejemplo, en un sistema de coordenadas que puede ser de coordenadas planas. Esto facilita, por ejemplo, trabajar los datos y la distancia entre los datos o entre los puntos que hemos muestreado, que tenemos observaciones, donde la vamos a poder expresar en metros. Eso, desde el punto de vista práctico, facilita también la lectura de esa información y también los resultados de análisis estadísticos posteriores que hagamos sobre esos datos, tener expresada la distancia entre las observaciones como metros, por ejemplo, en un sistema de coordenadas planas, también facilita, ¿no es cierto?, la interpretación de esos resultados. De ahí, aquí hicimos hincapié en la primera parte sobre un poco lo que es la transformación de coordenadas, los sistemas de coordenadas de referencias que se suelen utilizar y demás, ¿sí? En esta otra parte de que vamos a estar trabajando hoy es, bueno, ya enfocarnos un poquito más en lo que podremos considerar como un análisis exploratorio de datos espaciales, que básicamente la idea aquí, dentro de lo que es el análisis exploratorio, nos vamos a concentrar en algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el preprocesamiento de los datos. Y en ese preprocesamiento de los datos es importante, ya sean datos como los que vamos a estar trabajando aquí, que son datos georreferenciados o espaciales, es importante la depuración de datos, ¿sí? Que es algo, digamos,
no solamente para datos georreferenciados. Cuando uno hace un análisis estadístico es importante tener datos, digamos, de calidad y en lo posible confiables y que no tengan, por así decir, anomalías o cuestiones que puedan repercutir en nuestros análisis posteriores debido a presencia a estos datos raros o anomalías en los datos que, bueno, van a producir resultados poco confiables o resultados que no se condicen con la realidad, ¿sí? Entonces, de ahí, ya sea para un análisis estadístico particular, con cualquiera, lo que han visto antes en los módulos de análisis de regresión, o una prueba T, como han estado viendo en el módulo anterior, o para lo que vamos a ver trabajando, que es un análisis estadístico, es importante hacer esa depuración de datos. En particular, nos vamos a concentrar en dos tipos de datos que vamos a tratar de eliminar, datos extremos, considerados como datos, típicamente se los denominan outliers, y después lo que denominamos outliers espaciales o inliers. Bueno, vamos a charlar un poquito de qué se trata ese concepto de dato extremo, outlier espacial. Y después, dentro del análisis exploratorio, también vamos a tratar de evaluar o visualizar cómo es la distribución de las variables que estamos estudiando, porque eso implica, dentro de los análisis posteriores que se hagan, dentro de lo que sería la geoestadística clásica, es importante algunos supuestos distribucionales, con lo cual, bueno, vamos a tratar de evaluarlo, graficarlo de alguna forma para ver si se cumplen esos supuestos distribucionales. Lo mismo que esto que está anotado como último punto, como detección de tendencias espaciales, también tiene que ver con supuestos que son necesarios cumplir para poder realizar los análisis estadísticos, digamos, que vamos a estar trabajando a lo largo de este módulo. Dentro de este análisis exploratorio también uno podría considerar, está bastante acotado a ver estos aspectos puntuales, pero un análisis exploratorio obviamente puede involucrar muchas otras cosas, como simplemente desde calcular medidas de posición, medidas de variabilidad, hacer gráficos, no solamente de histogramas, como vamos a ver, o boxplot, pueden hacer gráficos de barra, ver relaciones entre variables, si hemos analizado o relevado más de una variable para los diferentes sitios que hemos evaluado. O sea, el análisis exploratorio es como mucho más general. Nosotros vamos a ver algunos puntos importantes que consideramos que son necesarios para los análisis geoestadísticos posteriores, ¿sí? Bueno. En la primera parte que les mencionaba, dentro de lo que consideramos la etapa, podríamos decir, de depuración de los datos o el preprocesamiento de los datos, hay un punto que es la eliminación de los outliers. Aquí estamos suponiendo, voy a hacer aquí una pausa, estamos suponiendo que uno puede recibir esta base de datos. A veces uno puede recibir, como bien le dije, la base de datos, donde ya tengo relevada la información, tengo mi variable respuesta con los valores de esa variable respuesta, y para esa variable respuesta también podría tener relevadas otras variables que pueden estar relacionadas a esa variable respuesta, y también seguramente voy a tener la posición o la localización geográfica de cada una de las observaciones que han sido relevadas. Pero uno, en definitiva, podría recibir directamente esa base de datos ya sistematizada, ya tabulada en un Excel, en un TXT o lo que sea, o en un archivo Shape o GeoPackage o lo que sea, pero ya va a estar tabulada. O alternativamente lo que les puede suceder a ustedes es que ustedes son los que van a estar generando estas observaciones. Puede ser que ustedes tomen las observaciones, digamos, a campo, las tengan que después sistematizar con alguna hoja de cálculo, de Excel o en algún tipo de archivo, tabla de datos, con lo cual ustedes van a tener un conocimiento bastante acabado de
de los datos que están sistematizando, tabulando, y en algún punto van a tener, van a conocer la calidad de esos datos y van a saber si realmente esos datos pueden tener esta anomalía o datos erróneos y demás. O sea, ustedes van a poder fácilmente, si ustedes observan una observación que les parece que tiene un valor que se va muy por fuera de lo esperado para esa variable que está en relevada, ustedes se van a dar cuenta que esto puede ser así o tal vez inclusive pueden determinar las causas por las cuales se da ese valor tan alto para esa variable que están analizando. Podrían llegar a tener como un conocimiento bastante acabado de la calidad de los datos sin tener que hacer demasiado análisis estadístico para detectar la presencia de valores extremos o anomalías en la información que están relevando. Esto también va a depender de la dimensionalidad de la tabla de datos, o de los datos que están recolectando. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con esto que vamos a visualizar, es un ejemplo de una base de datos en la cual tengo 300 datos. Cuando uno trabaja con esa dimensión de datos, 300 datos, creo que uno fácilmente podría recorrerlos en la tabla en la cual se han sistematizado esos datos y rápidamente tal vez hacer una revisión en algún punto de la calidad de esas observaciones por simplemente visualizando la tabla de datos. Ahora, si estamos en un contexto donde se recolecta información tal vez en forma automatizada, hoy hay mucha tecnología de la información o cuestiones que nos permiten recolectar información de manera abundante y eso se generan grandes bases de datos, está muy de moda el tema del Big Data, con lo cual ahí tal vez en vez de estar pensando en cientos o miles de datos pasamos a, sin darnos cuenta, a millones de datos. En ese contexto, obviamente el conocimiento de la posibilidad que uno tiene de poder hacer una detección de estos valores extremos o estos valores raros, hacerlo en forma, manual o simplemente observando la tabla de datos es imposible. De allí puede ser importante utilizar algún tipo de herramienta o algunas reglas generales que nos permitan hacer tal vez una rápida detección de esos valores raros, valores extremos, y tal vez aplicar alguna regla para hacer lo que diríamos una depuración de esos datos, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta parte de la depuración de datos también va a depender un poco de los datos, la dimensión de los datos, el conocimiento que uno tenga de esos datos. Son todas cosas que van a ayudar a este proceso de depuración o preprocesamiento de los datos. No siempre es necesario hacer esta depuración de los datos, pero aquí vamos a tener algunos lineamientos y algunas reglas generales, ¿sí? Entonces, la primera etapa, como bien les había dicho inicialmente, es este proceso de depuración de datos. Vamos a eliminar lo que denominamos outliers, ¿sí? Los outliers, son los valores extremos, son valores que se alejan de lo que uno puede esperar o del valor esperado para esa variable. En este ejemplo tenemos datos que son, que estamos visualizando acá algunas medidas de posición, son 300 observaciones de valores unitarios de la tierra, esto es tierra rural, son valores en dólares por hectárea, ¿sí? Esto es una muestra de 300 datos que representan la provincia de Córdoba. De la provincia de Córdoba son 300 observaciones nada más. Esto es un muestreo que tomé de una base mucho más grande que tenía casi 4.000 registros, simplemente para hacer una ejemplificación de lo que vamos a estar viendo. En este caso, de estos 300 datos, si calculamos una medida de posición, como puede ser la media, tiene un valor promedio de $7.539 la hectárea. La mediana es otra medida de posición de $7.200. Siempre cuando la distribución, digamos, es simétrica, una distribución simétrica es una que sigue como por ejemplo, lo que estamos viendo hacia la derecha, aquí.
sigue la campana o tiene la forma esta de lo que llamamos la campana de Gauss, ¿sí? En ese